La situación del derecho en Venezuela es una de práctica ausencia de legalidad. El chavismo tiene una especie de parapeto de sistema legal. Tiene normativas y tiene tribunales supuestamente y ha tenido asambleas a través de la cual produce el derecho, pero la verdad es que muy difícilmente en Venezuela se puede hablar de que existe propiamente un sistema legal, un Estado que esté sometido al derecho. Bueno, yo te diría que el rol del Tribunal Supremo de Justicia ha tenido sus etapas. Yo diría que tuvo una primera etapa que fue de validar todo el proceso constituyente del año 99 y permitir que hubiese el funcionamiento de una relativamente espuria transición, a través de la cual impusieron incluso instituciones que estaban al margen de la recién dictada Constitución. Esa fue como una primera etapa. La segunda etapa viene con la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, a través de la cual ampliaron el número de magistrados de 20 a 32, con lo cual el chavismo se aseguró, mediante nombramientos contrarios a la Constitución, se aseguró un control político mucho más férreo. Eso le permitió consolidar también todo el proceso de toma de la propiedad privada en Venezuela y la conculcación de libertades y derechos constitucionales, derechos fundamentales. Y yo diría que hay una tercera etapa, que es la que estamos viviendo actualmente, que viene con la actual Junta Directiva, que es un control ya político descarnado. El Tribunal Supremo de Justicia, no solamente como en las primeras dos etapas, no controló al poder público, dictó sentencias 100% favorables al gobierno, totalmente contrarias a la oposición y a cualquier forma de opinión contraria a la voz hegemónica del gobierno, sino que además en esta nueva etapa se ha tomado incluso atribuciones de vocero político. En el espurio juramento de Nicolás Maduro ante el TCJ, es algo totalmente a instancia de ese TCJ, como un actor político aliado ya del régimen. Vale, yo creo que en un afán de desinformar y un afán de emitir propaganda, el régimen ha buscado aliados en el mundo para propagar la idea de que Guaidó es un autoproclamado, como si hubiese sido una especie de golpe de Estado clásico o vía de hecho. Eso es totalmente falso, dado que por un lado el artículo 233 de la Constitución establece el mecanismo para suplir faltas absolutas cuando el presidente electo no puede tomar posesión o debe retirarse del cargo de alguna manera y no hay vicepresidente que lo supla. En el caso de Venezuela ni siquiera hay presidente electo, es decir que con más razón dicho artículo aplica y por ende en la línea de sucesión a quien le corresponde la presidencia es al presidente de la Asamblea Nacional. Pero aparte del artículo 233, el artículo 333 y el artículo 350 también de la Constitución consagran respectivamente, uno, el derecho de todos los ciudadanos venezolanos de restablecer el orden constitucional cuando éste se encuentre alterado o se encuentre soslayado. Y el artículo 350 establece el deber o mejor dicho, el derecho a la rebelión contra un régimen que viole derechos humanos, oprima políticamente, que es exactamente lo que está ocurriendo. Es decir, que el fundamento de la proclamación de Guaidó, de su juramento, que es totalmente constitucional, son esos artículos 233, 333 y 350. Bueno, creo que las medidas urgentes están sobre todo en atención a la crisis humanitaria. Y quizás el tema institucional se queda como en un segundo plano. Yo creo que no necesariamente en un plan de transición tienen que estar líneas maestras del área legal, sino que tienen que estar implícitas en él. La mayor parte del plan país está en medidas urgentes para recuperar al país, sobre todo de la crisis humanitaria que tiene, la carencia de alimentos, medicina, de condiciones elementales para la vida de las personas. Yo sí he tenido contacto con personas y actores clave desde hace muchos años, donde este tema sí se ha trabajado. Particularmente importante decirlo, en Venezuela hay un grupo de profesores de Derecho Público que trabajan constantemente y del cual yo soy fundador y he formado parte, de evaluar cuáles son las medidas institucionales para recuperar la legalidad en Venezuela, que es algo que todavía es una tarea por hacer. Las leyes de amnistía son comunes en este tipo de procesos de transición, dado que hay que buscar siempre pasar de
el ideal es pasar de la ley a la ley, como se dice, de una legalidad a otra legalidad. No puede haber una transición pacífica y sin fisuras si no se le permite a actores claves del régimen anterior que hagan lo correcto para entrar en la senda de la legalidad de un nuevo régimen que esté inspirado por valores y principios democráticos y constitucionales. Toda ley de amnistía además tiene límites, es decir, los delitos de lesa humanidad no solamente no prescriben, sino que además no pueden ser borrados por legislación alguna. Así que es importante también aclarar que no es que con la ley de amnistía se busca que haya, digamos, no es un pragmatismo puro, simplemente. No, está acomodada a principios y a valores. Quien no haya cometido delitos de lesa humanidad puede beneficiarse al tratar de que Venezuela recupere la senda de la legitimidad y de la legalidad. Si quieren profundizar sobre el tema de la reconstrucción institucional de Venezuela y del derecho en particular, me permito señalar aquí algunas obras que creo que pueden ser importantes. En primer lugar, las obras del profesor Francisco Delgado. Una se llama La reconstrucción del derecho venezolano, otra se llama Chavismo y derecho, y otra se llama La idea de derecho en la Constitución de 1999, que nos da este conjunto de tres publicaciones, nos da una buena muestra de cómo permearon ciertas ideas en el derecho chavista, vamos a llamarle así, y qué alternativas tenemos para superarlas. En segundo lugar, recomendaría las obras de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, de la cual formo parte, desde su fundación en 2010, particularmente estas tres obras: el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la revolución, donde se muestra con estadísticas completas cómo el Tribunal Supremo de Justicia nunca ha dejado de fallar a favor del gobierno, sea en sede constitucional o administrativa. Todas las decisiones que han menoscabado derechos han tenido respaldo en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, el tema de la neolengua del poder en Venezuela, ya que a través de este mecanismo distópico orwelliano, como en La rebelión en la granja o 1984, en Venezuela tal cual el chavismo ha utilizado una especie de neolengua o newspeak, a través de la cual introduce conceptos o simplemente manipula los conceptos como los conocemos y con ello destruye la certeza. En el caso del derecho, absolutamente. Y por último, el de elecciones auténticas en Venezuela, del cual además soy coautor, donde también la Asociación Civil Un Estado de Derecho mostró sobre todo cuáles son las carencias del sistema electoral venezolano y por qué no es posible, al menos en las condiciones actuales, tener elecciones auténticas. Y por último, quería referirme a dos cositas más. Una, el tema de la constituyente, que es el primer mecanismo sine qua non del socialismo del siglo XXI. Aquí tenemos, por un lado, un libro que publicaron profesores de la Universidad de Valencia, aquí en España, que apoyaban al régimen chavista. Ahora se han deslindado recientemente, pero todo lo que escribieron aquí en el año 99, digamos, se muestra con claridad hacia dónde querían llevar el sistema legal desde un principio en Venezuela, y lo lograron además en otros países de la región, sobre todo Ecuador y Bolivia. El profesor Alan Brewer Carías, nuestro profesor de la Universidad Central de Venezuela, publicó a su vez Golpe de Estado y Proceso Constituyente en Venezuela. Esta es una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ha hecho extensas publicaciones sobre este tema del uso espurio y maniqueo de la constituyente, del cual ahora hemos vuelto a ser víctimas en Venezuela. Y finalmente, también con varios profesores universitarios, entre los cuales me incluyo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales publicó en 2013 este libro sobre enfoques sobre derecho y libertad en Venezuela, con diferentes aportes, una obra colectiva sobre todo para mostrar las posibilidades de un nuevo orden jurídico para Venezuela.